Esto es Pensando de Más, yo soy Muma y hoy vamos a hablar de adicciones. Hoy tuve el honor de entrevistar a Gabriela López. Ella es counselor humanista SP, que quiere decir que tiene un enfoque centrado en personas. Es docente, es operadora socioterapéutica en adicciones, está diplomada en Cedronar, en la Fundación de JUM y en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es la directora del área de familia en la Fundación EIRA. Y Gaby nos compartió muchísima información acerca de cómo tratar a un adicto y cómo acompañar a la familia de ese adicto, qué es una adicción y qué tipos de adicciones existen. Bueno, Gaby, gracias por invitarme a tu casa y bienvenida a Pensando de Más. Este tema de las adicciones quería hacerlo hace bastante porque creo que está muy ligado también a la parte emocional. Eso igual me lo dirás vos después. Pero me gustaba mucho que podamos hablar con alguien que sepa profundamente sobre este tema para las personas más grandes y también para las nuevas generaciones. ¿Querés contarnos al principio un poquito cómo arrancaste vos a meterte dentro de este mundo? Bueno, hola, gracias. Me encantó tu podcast, estuve escuchando, Gracias. así que me interesaba hacerlo. ¿Cómo arranqué? Creo que descubrí mi vocación o mi propósito mucho antes de poder empezar a ejercerlo de casualidad a través de una amiga y de circunstancias que tenía ella con respecto a las adicciones de su hermano y de otro familiar, donde fue por primera vez que tuve contacto así con alguien con realmente lo que se llama una adicción instalada, construida, con una enfermedad ya instalada en la persona. Y lo que más me intrigaba era cómo hacían en ese momento esas personas que habían estado enajenadas de su vida, totalmente desconectadas del mundo para reintegrarse socialmente. Lo viví como si fuera, y lo siento, como estar en coma y despertarte después de 15 años o 20 años y decir qué pasó en el mundo y ahora qué hago de mi vida. Y muchos años después fue que... Porque en ese momento también, ¿sabes qué? Pensaba que tenía que ser exadicta para trabajar en adicciones. Claro, eso te iba a preguntar, porque o por lo menos lo que yo veo mucho, es que el que trabaja en adicciones es porque fue un exadicto y porque sabe lo que pasó. Sí. En tu caso no es así. En mi caso no es así y no he tenido nunca problemas con eso en los grupos que coordiné. Hoy me dedico específicamente a lo que es el área de familia. Estoy en la Fundación EIRA como directora del área de familia y me aboco a lo que es el acompañamiento a las familias, pero en su momento arranqué con grupos de adictos, de familiares, de parejas, hacíamos un poco de todos. Sí es muy importante igual la presencia de adictos que estén en recuperación, porque se llaman así, para acompañar a los adictos que recién ingresan. Claro. Hay un lugar ahí donde a veces entran más fácil para poder conectar. Claro, porque capaz que, sí, eso, como que saben bien lo que siente la persona que es adicta, capaz que en eso ayuda. Yo creo que pasa un poco más que por la empatía, sino pasa porque la adicción, que no es solo el consumo, una de las características que tiene es la soberbia. Claro. Son sumamente soberbios y omnipotentes, es una característica de la enfermedad, con lo cual un poco se presenta a veces esto de vos que podés saber, si vos no viviste lo que yo viví. Entonces, al estar con un par, con alguien que pasó la misma situación, es como si yo sé lo que viviste y pude. Claro, y se abren un poco más a... Claro. ¿Qué es exactamente una adicción? Una adicción es una enfermedad sumamente compleja, pero lo que te tiene que quedar claro es que es una enfermedad. Y está definida así por la Organización Mundial de la Salud y también en el DSM-4, DSM-5, que son los manuales de psiquiatría, donde se nombra como consumo problemático o consumo de sustancias psicoactivas. Pero sí es una enfermedad, es progresiva, nunca va a decrecer el consumo de algo cuando es abusivo, y es crónica, es decir, voy a tener que estar
siempre en recuperación. Claro. No es que un día, el día de mañana me voy a poder sentar y tomar algo o consumir algo de lo que yo antes consumía, o si era ludópata, ir al casino alguna vez y hacerlo esporádicamente. La verdad es que no, hay cosas que no voy a poder hacer más, pero hay un montón de otras cosas que sí voy a poder hacer porque no hacía justamente por la adicción. Claro. Así que es una enfermedad crónica, progresiva y hasta el momento incurable, pero sí tratable. Uh-huh. Eso que mencionás recién, de que hay cosas que no se pueden volver a hacer, yo creía que un adicto que tenga mucho trabajo encima de recuperación sí podía quizás volver a tomar algo o volver a consumir algo en muy poca medida. Eso decís que no. No, la verdad que no, es cero recomendable. Hay una frase que dicen siempre que es: una no es suficiente, una no me alcanza y 1000 no son suficientes. El problema en la adicción no es el consumo, sino es la compulsión, no puedo parar. Claro. Es una enfermedad que se caracteriza por la compulsión y por empezar a hacer un desarrollo de personalidad y de pensamientos que suelen ser bastante autodestructivos, claro. y si no a la larga son autodestructivos, que es la parte más compleja de la enfermedad. Es decir, correr el consumo de algo es fácil, yo te encierro en un lugar y lo corriste. El tema es cómo cambio yo mi manera de resolver las cosas, cómo empiezo a pensar la vida de otra manera, cómo empiezo a practicar la honestidad, la empatía, la sinceridad, la confianza, y son cualidades serían, ¿no? Son conductas, en realidad eso, son conductas que yo tengo que aprender a construir, porque no las pude desarrollar, sobre todo si pensamos que la adicción, el consumo y el acercamiento a las sustancias comienza cada vez en edad más temprana. Es decir, antes por ahí hasta los 16, 18 años, más que con el alcohol, que el alcohol merece un tema aparte, no había una cercanía con las sustancias. Pero hoy en día, en edades mucho más tempranas, ya tienen contacto con las sustancias. Se habla de una edad promedio entre 9 y 12 años. Claro, y arranca encima como un juego o para no quedar fuera de ese juego. Exacto, arranca como un juego, como algo que es divertido, para no quedar afuera. A ver, es variadísima la cantidad de motivos por los cuales yo puedo empezar a experimentar o probar con algo. Claro. El tema es mucho más complejo cuando decimos, bueno, ¿y por qué unos siguen y otros no? Claro, eso. ¿No? Porque algunos pasan por una etapa de experimentación, sobre todo en la adolescencia, porque ¿quién no es inseguro en la adolescencia? O no tiene baja autoestima, o está desorientado, no sabe qué hacer. Creo que todos. Es una característica de la adolescencia. Poca comunicación por ahí con la familia, mucho pegoteo con mis pares, porque es ahí donde yo me siento identificado, y buscar ese grupo de pertenencia. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona pueda construir una adicción y otras sigan como algo que es una experiencia más? Bueno, las familias particularmente se empecinan en querer buscar un motivo. Claro, porque a mí me pasa mucho con gente que conozco, de ver que, no sé, capaz que hay una pareja grande o de jóvenes que toman los dos o consumen algo los dos, y que capaz uno lo hace todo el tiempo y no le genera nada, no le provoca nada, y solo le gusta tomarse ese vinito a la noche o, no sé, fumar lo que sea, y a la otra persona le hace muy mal. Y ahí es como que yo no logro entender eso, lo que vos decís, por qué esa persona sí, por qué no. ¿Es una cuestión de emociones o hay un gen o qué? ¿O qué? Es que siempre queremos buscar una cosa. Y lo que vamos descubriendo con el tiempo, no solo en esto, en todo, que todas las cosas, por lo menos todas las que yo conozco, son policausales. No va a haber un solo motivo, no es que tuvo este trauma y por eso. Porque si, bueno, el hermano pasó también por el mismo trauma y no. Totalmente. O un montón de gente pasó por situaciones peores y sin embargo no construyó una adicción. Las causas son muchas
Y hoy en día estamos en una cultura que todo el tiempo impone el consumo abusivo de cualquier cosa. Totalmente. Es una enfermedad policausal, es decir, va a tener factores biológicos, psicológicos, y ahora te los voy a explicar, sociales, familiares, culturales y espirituales. Okay. Todas las áreas se empiezan a ver comprometidas de alguna manera. Por eso decimos que es policausal. Biológicos no siempre tiene que ver con que haya algún gen, que de hecho en el caso del alcohol hay algunos estudios donde determinan cierta predisposición a generar problemas con el alcohol, pero son los menos. Pero sigue en cómo impacta el consumo en mí. Claro. En tu cuerpo puede impactar de una manera, en el mío de otro, en otro de otro. Claro. ¿Sí? Después están los factores psicológicos que tienen que ver con el desarrollo de cada que uno. va teniendo desde que nacemos, en el transcurso de nuestra vida, los vínculos familiares, el entorno social en el que me desenvuelvo, el colegio, el grupo de pares, las elecciones que voy haciendo en esa... Y después la parte cultural, que como te decía antes, es una cultura, la de hoy, que continuamente demanda consumo, desde las propagandas, las publicidades, los carteles, ves los partidos de fútbol y entre tiempo y tiempo publicidades de bebidas alcohólicas, de juego online, de todo lo que sea consumir, ¿no? De hecho, publicidades muy buenas. Muy buenas, muy divertidas de ver, sí. Sí, entonces todo va influyendo. Y después esta carencia espiritual que no lo entendamos como algo religioso, sino que tiene que ver más con este compromiso con la vida, con el compromiso con el prójimo, con otros, con el dar más que el querer recibir, y con el demostrar amor a través de actos, de regalos emocionales, de cosas lindas que te pueda decir, que de cosas. Claro. Estamos muy fijados en las cosas y eso nos vacía espiritualmente. La parte espiritual en la recuperación es la que más se trabaja y la que van a seguir cultivando toda la vida. Mirá vos, nunca lo hubiese pensado. Sí, porque hay un gran vacío espiritual. Sí, mira, justo recién mencionabas eso de que en el alcohol sí se ve como algo de un gen. En mi familia, por ejemplo, tenemos varios casos de... Un abuelo mío se murió de alcohólico y mis padres y mis tíos siempre nos dijeron, ojo, porque el gen se transmite no de generación en generación, sino como que se saltea una generación. Entonces los perjudicados seríamos nosotros los nietos, en este caso. Teóricamente, sí. Claro. Entonces estamos todos, viste, como diciendo no tomen o no sé qué para que no se te despierte. Pero también he visto familias, porque me ha pasado con amigos o compañeros de colegio, que sabemos que los papás son alcohólicos o adictos a algo y el hijo lo repite. Entonces ahí no es algo de un gen. A mí quiero entrar un poco en eso y también me llama la atención que como una persona, o en este caso, ponerle yo, si yo veo que mi papá es adicto, ¿cómo aún así puedo replicarlo viendo todo el daño que se hace a él mismo y que le hace a la sociedad? Cuando trabajan con personas así, ¿qué es lo que logran sacar de eso? ¿Qué es lo que entendemos? Mira, lo que vas a ver en casos así son los dos casos. Hijos que no quieren saber nada con ningún tipo de consumo. Claro. Absolutamente nada. Y otros que repiten. Evidentemente ambos muy heridos. Sí. Los hijos sufren muchísimo la adicción de alguno de sus padres. Muchísimo, porque empiezan a entender que la manera de ser amados y de recibir amor es esa. Tal y cual. no alcanza. Entonces hay una ausencia continua, a veces disfrazada de presencia, porque la persona que está en consumo tal vez está físicamente en un montón de situaciones, pero no está emocionalmente. Claro. Entonces esa ausencia se siente. Sí. Sé que mi papá o mi mamá están, pero no están. Claro. Sé que no pueden empatizar con lo que me pasa, que no pudieron ampararme. Esta palabra desamparo, en general, cuando trabajamos con los hijos y yo las nombro,
es increíble cómo les impacta, es como Claro. si dijeran, eso es. Esa es la palabra. Me sí. sentí desamparado Sí. toda la vida. Sí, porque no hay un adulto que te cuide y hay una edad donde vos necesitas adultos que te cuiden. Totalmente. Sí. Y después necesitas adultos que te suelten también. Sí. Y ahí entramos en la codependencia, que es otro tema. Que eso también está re relacionado. Claro, Sí. eso también. Igual, el alcohol es la segunda droga en el mundo después del tabaco, de la nicotina, que más muertes ocasiona. El alcohol. Mira vos. Sin embargo, es legal en casi todos los países del Sí. mundo, se hace publicidad en casi todos los países del mundo y la gente lo tiene sumamente naturalizado. Y el tema del tabaco, qué interesante porque ponele el alcohol, de tanto consumirlo, como que te provoca algo que te vas a otra dimensión mentalmente. Las drogas, las sustancias también. El tabaco, sin embargo, no, pero te hace mal a los pulmones y eso, pero no sabía que era la razón principal. La nicotina, y claro, es que la nicotina es sumamente adictiva. Claro. No se prohíben los tratamientos con adicciones, de hecho fuman un montón. Claro. Porque para regular un poco la ansiedad, entonces Sí. se ve que Ayuda un más poco, claro. que antes. ¿Por qué no se prohíbe? Porque en definitiva, y esto sé que a muchos no les va a gustar, afecta tu vida, pero no altera tu conciencia. Claro. Claro, ¿entendés? eso. No pierdo lo que se llaman adicciones, el sano juicio. En los grupos DNA o de Alcohólicos Anónimos se habla mucho de esto, del recuperar el sano juicio, es decir, poder tomar decisiones conscientes de las consecuencias que van a traer. Claro. El que fuma sabe que el tabaco me puede producir cáncer, que me va a producir EPOC. Bueno, en definitiva, es una adicción. Sigo fumando hasta el día que en el 99% de los casos solos dejan de fumar. Sí. Porque la nicotina evidentemente debe tener un gancho menos fuerte que otras sustancias. Sí. El alcohol es complicado. Nosotros acá en Argentina es una de las más complicadas el alcohol. En Argentina todavía no tenemos, por suerte, sustancias como las que se consumen en Estados Unidos, por ejemplo, Claro. en gran parte de Europa. No hay heroína, no hay metanfetamina, no hay fentanilo. Escuchás muy esporádicamente alguna cosa así, Sí. pero no son de consumo Sí. diario. Yo lo que veo mucho con eso es que quizás no están esas sustancias acá, pero sí hay mucha mezcla. Y como mucha Sí. cosita nueva que ponele ahora se consume mucho también en las fiestas electrónicas. Sí. Y lo peor de todo es que está en todos lados. Como el alcohol en las publicidades, las sustancias están dentro de las canciones todo el tiempo. Y es como que lo repetís capaz que sin saberlo. Sí. ¿El efecto es el mismo? O sea, la adicción que te generan esas sustancias que están acá en Argentina, ¿es muy similar a las que están en Estados Unidos? Depende, yo no soy especialista en drogas, sí te puedo decir de qué es lo que consulta la mayoría de la gente o pide ayuda, que tiene que ver con el alcohol, la marihuana y la cocaína, o las mezclas que se hacen con alguna de esas sustancias. Todas las demás sustancias, porque en realidad es un policonsumo, porque cuando salen un sábado a la noche, un domingo, y se mezcla habla todo. de consumo problemático, entran las pastillas, entra el porro, entra Sí. el alcohol y después otra cosa, algo para subir, algo para bajar. La verdad que el cerebro es increíble lo que tolera, pero lo tolera y también se acostumbra a esa tolerancia, con lo cual que yo me rompa un fin de semana, como dicen, ¿no? Me la pegue en la pera el fin de semana, me va a traer consecuencias en la semana, porque la resaca sigue, porque mi cerebro tarda en acomodarse para poder empezar a procesar las cosas otra vez como antes, y además porque empiezo a dejar de sentir. Claro. Empiezo a sentir en otros niveles, porque si yo para sentir tengo que subir hasta acá, después cuando me encuentro con una amiga, eso no se produce. Claro. ¿No? Sí. Cuando voy a un cumpleaños, eso no se produce si no hay alguna sustancia que me levante un poco. Sí. Y empiezo a tener apatía.
Totalmente. Sí. Eso no quiere decir que lleve a una adicción, pero sí que va a llevar a un aletargamiento de la persona, un desgano, falta de motivación, y sí se empieza a hacer cada vez más frecuente, tal vez, esta necesidad de, si yo estoy socialmente o me tengo que divertir, tiene que haber algo. Claro, sí, tal cual. Eso es muy interesante. A mí me pasa mucho. Yo arranqué tipo a probar tomar alcohol de grande, porque de chica como que nunca tuve la necesidad de, ni por incluirme en ningún grupo, ni nada de tomar, porque no me gustaba. O sea, probaba y no me gustaba, entonces no lo hacía. Hoy lo agradezco y porque aprendí a poder divertirme cuando salgo y eso sin tomar alcohol. Y la gente no lo puede entender. Sí, te entiendo, porque una de mis hijas no toma, Claro. la más chica, que es la que juega al hockey, que tiene 27 ya, y... No lo entiende. La gente es como y que la te dicen... miran como... Sí, y te dicen, pero estás en pedo. Y vos decís, no, tipo, estoy bien. Y gente grande también, que vos decís, bueno, ya como que te podés dar cuenta que puede ser buena onda igual, y no lo logran entender, y ahí te das cuenta la dependencia que tienen o la relación que hay entre la joda y el alcohol o las drogas. Una persona que sale mucho, puede haber siempre tomado alcohol de fiesta y todo eso, o haber consumido marihuana y eso, ¿puede despertar esta adicción un poco más de grande? Sí, la adicción se construye con los años. Yo no me hago adicto de un día Claro, para no otro. se nace adicto. No se nace Claro. adicto. No hay familias adictógenas o productoras de adictos. Claro. Digamos que una sola cosa no va a hacer que yo me haga adicta. Nadie quiere ser adicto. No, yo totalmente. no empiezo a consumir para ser adicto. Cuando me hice adicto, no me di cuenta ya. Claro. Ya es tarde. Ese es el problema. Cuando la adicción se instala después de el abuso del consumo y demás, que puede empezar los fines de semana, que después el jueves es el after office o el no sé qué, que otro día me peleé con un amigo, con mi novio, mi novia, mi pareja o mis viejos, y me junté con los amigos, y entonces ¿qué hice? Bueno, tomé lo que fuera, pero algo tomé, porque de paso así no me duele tanto. No me duele tanto porque me anestesio emocionalmente. Y si esto empieza a ser una herramienta que yo agarro en vez de traspasar esa situación que me incomoda o que me produce dolor o angustia o que yo no sé cómo resolver, y empiezo a utilizarlo como una herramienta para... En realidad no es para atrás, pero es para saltear. Claro, esas sí, porque no aunque lo hable, no la enfrenté. Sí, que en realidad no la salteas nunca, porque cuando se te va el efecto lo sentís y ahí es como que viene de vuelta la sedación esa. Sí, y ahí empiezo de a poquito a construir la adicción. Cuando se va el efecto y yo siento, y por ahí siento la incomodidad de lo que pasé, de lo que me salteé, de lo que no quise enfrentar, y no me banco la incomodidad de lo que pasó porque me genera angustia, vergüenza o lo que sea, o ni sé lo que me genera, porque pensá que si el consumo así esporádico empieza en la adolescencia, yo de alguna manera en la adolescencia es cuando empiezo a tener contacto con mi mundo emocional y a poder nombrarlo. Totalmente. Y si no aprendo a nombrarlo y a discriminarlo, voy creciendo sin poder discriminar muy bien lo que siento. Claro. Entonces, cuando me doy cuenta de que siento angustia, pero no sé muy bien con qué, y que lo único que sé que me hace sentir mejor es tomar algo, lo que sea, fumarme un facito, tomar una birrita o algo por el estilo, voy a volver a buscar eso. Claro. Y mi cerebro sabe que ese es el camino más corto para salir del malestar. Claro. Y ahí empiezo a generar un montón de circuitos y de conexiones neurológicas que me van a llevar a que mi único objetivo es ir ahí, porque al cerebro no le importa que sea feliz, ni que estés. Al cerebro le importa sobrevivir. Totalmente. Y con angustia y todo esto, ¿para qué va a trabajar tanto? Quiere ahorrar energía. Sí. Entonces anda acá, que directamente vas a conseguir lo que necesitas para estar bien. El camino rápido. El camino rápido. Y en el camino rápido voy abriendo otros caminos. Por ejemplo, la manipulación, la mentira, el sadismo, la soberbia, la omnipotencia,
¿Por qué? Porque me tengo que convencer y convencer a los demás de que a mí no me pasa nada. Claro, tal cual. El tema del alcohol, ¿se puede desarrollar la adicción con cualquier bebida, o sea, con cerveza o solamente con vino? Porque yo No, como que con asocio... cualquier bebida. Claro. Y el tema de las sustancias. Esta frase de un porrito no hace nada y que es como que te la dice todo el mundo. ¿Qué opinas con eso? ¿Qué opinas sobre la marihuana? Yo quiero ser cuidadosa con esto. En la adolescencia, la verdad es que lo ideal sería que no haya proximidad con ninguna sustancia, y menos con la marihuana y el alcohol. En realidad con ninguna. Con ninguna. Porque mi cerebro termina de desarrollarse a los 25, 26 años. Mira vos. Claro. Es un órgano que está en pleno crecimiento. En la adolescencia, mi cerebro empieza a formar lo más importante del desarrollo del pensamiento abstracto. Y yo lo estoy boicoteando todo el tiempo. Claro. Lo estoy anestesiando, lo estoy boicoteando, lo estoy haciendo más lento. La marihuana te abre, yo digo es como Windows, te abre 40 ventanas. ¡Wow! Todo lo que quiero hacer, esto, y quedo ahí mirando, pero no hago nada. Claro. Se tilda. Eso está bueno como lo decís, porque hay muchas personas o historias de personas famosas y eso que te dicen que, no sé, para escribir alguna canción... Son más creativos. Son más creativos. Y por un lado vos capaz que decís, bueno, capaz que a esa persona le sirve, pero es re peligroso el mensaje. Es que no son más creativos. Claro. De que me está diciendo eso, yo no puedo dejar de pensar que es un adicto. Claro. Y va a justificar de cualquier manera Claro. el poder seguir consumiendo y el consumo de sustancias, por lo menos en ella, Claro. en esta persona, ¿no? No sos más creativo, y de hecho te lo dicen todos los que dejan de consumir. Claro. Yo, uno de los chicos que conozco, él es DJ de justamente música electrónica, tiene un gran desafío para poder empezar a tocar otra vez, porque el ambiente no favorece. No. Lleva más de 3 años limpio y trabajando en su recuperación. Y yo le pregunté la otra vez justamente qué es lo que sentía de distinto, y me decía, y no, yo antes como que iba y sí, me mandaba. Claro. Y se desinhiben. Sí, todo. Y hoy soy perfeccionista, y hoy escucho. Claro. Hoy realmente me escucho. Claro. ¿Cómo combinar esto? Me da mucho más trabajo, pero porque hago las cosas 10 veces mejor. Antes no me importaba, ni siquiera si se escuchaba bien. En mi locura de la cabeza no me importaba. Sí. ¿Crees que hay como una hipocresía en tanto del, no sé si del gobierno, no sé si es lo que quiero decir, pero de la sociedad con esto de las propagandas, las canciones y todo eso, hay como un mensaje que tiene doble filo, que por un lado te redicen no consumas, cuídate, o en las redes te muestran una rutina wellness, una vida wellness, pero después está todo este otro lado que lo patrocinan y le ponen plata para que la gente vaya a esas fiestas, para que vea esa publicidad, para que escuche esa canción. Hay como un doble discurso en la sociedad, ¿no? En la sociedad y en las familias, si nos vamos a lo más chiquito, mira, claro, todo también. El tiempo, donde el tema es no consumas, no esto, no lo otro, y tienen una vinoteca impresionante. Total. O tienen un bar en la casa, o en las fiestas los adultos toman hasta morir. La adicción es una enfermedad que tiene mucha discriminación, mucho prejuicio, está muy estigmatizada, da mucha vergüenza, mucha vergüenza, no solo para quien consume, que lo primero que pide es que nadie se entere. Por eso Alcohólicos Anónimos. Claro. Cuando ya lo sabe todo el mundo. Claro, sí. Sí. Y las familias también, que les da vergüenza, que les lleva bastante tiempo de trabajo, y yo trabajamos mucho con las familias en esto, en poder empezar a hablar de lo que les pasa y poder empezar a concientizar sobre todo lo que es salud mental, porque es una enfermedad que está dentro de lo que es salud mental. Y no se habla del tema, no hay campañas de prevención,
No hay, yo la otra vez lo escuchaba a Gastón Pauls que decía, creo que hace 26 años que no se hacen campañas de prevención. Sí, eso te lo quería traer porque vi que habían trabajado con Gastón en algo y justo yo había visto una entrevista de Agustina Cherry, la expareja, que ella contaba más o menos cómo había sido el proceso de recuperación de Gastón y cómo había hecho ella también para trabajar en ella, como que se dio cuenta que en un momento ella era la que necesitaba acompañamiento. ¿Te pasa que con la gente que trabajás, la familia piensa que no necesita acompañamiento, como que siente que todo lo tienen que dar al adicto y ellos no? Llegan de esa manera, cuando llegan con su adicto, como les digo yo, adicto o adicta, llegan a traerte, acá te traigo el enfermo, ¿no? La familia también está, no sé si diría enferma la palabra, pero sí están involucrados y está todo distorsionado, están todos los roles mezclados. Es decir, cuando llegan al tratamiento pasó mucha agua bajo el puente ya. Claro. Sí. ¿Entendés? Porque al principio no saben qué hacer, no saben a dónde recurrir, muchas veces se pierde tiempo mandándolos a terapia, a psiquiatra. Los tratamientos en adicciones necesitan un tratamiento interdisciplinario, donde tiene que haber un equipo y tiene que haber grupo. Es en lo único, pero que nadie discute que trabaje en adicciones, que tiene que haber grupos. Porque yo a esa persona le estoy quitando toda su vida. Le estoy diciendo, no puedes verte más con tus amigos de antes, no puedes pasar por los mismos lugares, no puedes ir a los mismos lugares, y esto va a ser por mucho tiempo. No puedes ver determinadas películas por ahora, por lo menos por mucho. Cuando digo mucho tiempo, hablo de años. Sí. La gente piensa que en 4 o 5 meses ya está. No, estamos hablando de años. Alguien que consume 15 años no puede ir al cine a ver una película donde hay consumo en toda la película. Porque va a salir alteradísimo. ¿Y para qué caminar sobre una cornisa? ¿Por qué arriesgarme a estar ahí? Es mucho más difícil de lo que se cree entonces. Por eso me sorprendía tanto esto del cuñado y el hermano de mi amiga, cuando yo decía, ¿cómo se reinserta socialmente esta persona? Entonces, yo le estoy pidiendo que deje todo eso. ¿Qué te ofrezco a cambio? Siempre tenemos que pensar qué le ofrezco a cambio. Te ofrezco un grupo que te acompaña, que te entiende, que no te va a mentir, que van a ser honestos. Todos vamos a ser honestos y que no te va a dejar nunca más solo. Porque si hay algo en la adicción, instalada es la soledad. Detrás de todo ese circo que se ve es la soledad. Una soledad muy profunda, un vacío existencial, un despropósito de la vida, un porcentaje de suicidios altísimos que no está discriminado en los suicidios, cuántos son por abuso de sustancia, porque lleva a depresiones. Muchas de las personas que entran ya entran con haber tenido varios intentos de suicidio. Tremendo. ¿Cuáles son como las etapas por las que pasa un adicto en recuperación? En recuperación, sí. Y bueno, todo va a depender cómo llegue a su recuperación, ¿no? Supongamos que es alguien que quiere recuperarse, que tocó fondo y dice, basta. Hasta acá llegué. No puedo seguir con esta vida. Al principio, bien, el periodo de abstinencia, salvo el alcohol, que puede provocar abstinencia física, biológica, donde hay que medicar y hay que ir acompañando, el resto de las sustancias que hay en Argentina, la abstinencia es psicológica más que nada. Es ese vacío, esa angustia que siento y yo consumo para tapar ese dolor, porque ya la droga hace mucho tiempo que dejó de producirme satisfacción. ¿Sí? La droga produce satisfacción un corto tiempo y eso es lo loco. ¿Y por qué sigo consumiendo? Porque no puedo parar. No puedo parar, ese es el problema. Consumo a veces hasta llorando, pidiendo por favor que alguien me ayude a parar y no puedo parar. Y ya no te provoca nada. Nada, malestar y un bajón terrible. Un bajón terrible, es decir, la previa es lo que provoca algo de entusiasmo, porque la previa tiene que ver con la dopamina. Que y pensás que... esto me va a hacer bien, esto... Ya
ya el consumo nada, el consumo prácticamente nada. Claro. Y después muchísimo bajón, porque esto tiene que ver mucho también con mis sistemas de recompensa que están todos alterados. Claro. Entonces uno es la parte inexplicable. ¿Por qué consume si Sí. no le hace bien? Bueno, justamente porque es una enfermedad de compulsión, Claro. donde no puedo parar. Sí. Y hay un desequilibrio grande. Entonces, en un primer momento, por ahí llegan contentos. Tal vez en un segundo momento empiezan a estar así. Claro. Estoy contento, mal, contento, mal. Si la decisión realmente está firme, piden ayuda, Y lloran. Claro, están más predispuestos. Sí, y van atravesando con los meses toda esa parte hasta que empiezan a sentir que van logrando cosas en la internación. Hacen deporte, corren, charlan, pueden ayudar a otros, escuchan. Escuchan, no sabes lo que les cuesta. Escuchar en un grupo las primeras veces, no aguantan escuchar a nadie. Sí. ¿Qué me importa lo que le pasa a todos los demás? Sí. Acá el único importante soy yo. Claro. La única importante soy yo con lo que a mí me pasa. Claro. Pueden escuchar, pueden ayudar, empiezan a reírse, pero a reírse genuinamente. Después entra en un periodo medio de meseta, como, bueno, yo ya conseguí esto, y ahora esto era dejar de consumir. Claro. Y ahora, neutral, ¿o no? sí, ¿sabes qué? Agarra esto, ¿y ahora qué hago? Porque ahora empiezo a ser consciente de todo el tiempo que desperdicié en mi vida. Lo dicen así. Tengo 40 años, me recibí re joven, ayer me decía esto un muchacho que está en la fundación, me recibí re joven de arquitecto, casi no ejercí, hoy no puedo ejercer ya. ¿Qué voy a hacer de nada más? ¿Qué hago? No sé cómo relacionarme, no sé cómo hablar con la gente. Salgo con una chica, oye, ¿qué le voy a decir? Que hace 20 años que estoy consumiendo, sí, no tengo la menor idea de lo que pasó en el mundo. Claro. Bueno, traspasando esa etapa donde se acompaña con terapia, con grupo y con todo lo que se pueda, mucha actividad física, manos y mente ocupada. Claro. Para no enroscarse con pensamientos obsesivos y autodestructivos. Total. Si logran pasar esa etapa, bueno, ya es empezar a dejar de mirar y revolcarme en la miseria del pasado, que es algo bastante característico que tienen también, de ser víctimas y estar victimizando, claro, sí, todas las situaciones, y si no empezar a decir, bueno, pará, me hago cargo, sí. Me hago cargo, yo me equivoqué en un montón de cosas, no fue mi elección, no quería terminar así, pero las cosas las hice igual. Y no me hice cargo tal vez de mis hijos, o de mi familia, o de mis hermanos, o de mi padre, o de lo que fuera. Y bueno, tengo que arrancar de hoy, aceptar que esta es mi realidad y qué puedo hacer hoy. La gran mayoría dedica un tiempo de ayuda a otros adictos. Es una manera que encuentran y que creo que todos encontramos, sí, de alguna manera muy, muy reconfortante, muy enriquecedora de poder devolver algo y de devolverme algo a mí de todo lo que me perdí. Claro. De ser útil. En la fundación de ustedes, ¿tratan solamente adictos de alcohol y sustancias o también ludopatía y esas cosas? No, todo tipo de adicciones. Ok. Sí. ¿Cuál crees que es la peor o la más difícil de sanar? Otra vez, cada proceso es personal, claro, va a depender cómo llegue y la predisposición que tenga. Hoy lo que nos encontramos es que cada vez vienen chicos más chicos. Entonces, a los 25, 26 años, hace 15 años atrás, nada más te digo, no llegaban con una adicción a esa edad. Claro. Hoy tenemos chicos de 23, 24, claro, 25 años con una adicción instalada, realmente. Y que no les pasaron tantas cosas todavía, claro, que los traen las familias, claro, y acceden porque no tienen dónde ir a vivir, sino. Claro. Y esa es una de las cuestiones que se trabaja también, esto de o hacer tratamiento o que se vaya a vivir a otro lado, claro, no puedes seguir estando en tu casa en estas condiciones, saber de qué manera acompañar a la familia y a los adictos para que se entreguen a un tratamiento. En ellos cuesta bastante, en los más jóvenes,
Vos me preguntabas según la sustancia. Sí, o cuál crees vos que es como la peor, pero bueno, esto que me decís es depende de la persona. Depende de la persona. El alcoholismo lo que tiene es que es muy funcional. Las personas, creo que si uno revisa en su familia, todos hemos tenido algún familiar alcohólico que nunca sabía que fuera alcohólico. Sí, se daba así. Sí, y trabajaba toda la vida y tenía por ahí hasta, podían tener profesiones que desarrollaban. Sí, o que mismo tomaban ahí mientras trabajaban. Sí, pero es como funcional, entonces es difícil que fuera detectado. Hoy también es eso que decíamos, a ver, hay más mezcla de cosas, hay más sustancias, generalmente no va solo el alcohol. Cuando llegan por alguna otra sustancia, como la cocaína, la mayoría te dice que no tiene problemas con el alcohol. Y yo les digo siempre, bueno, entonces no lo tomes. Claro. Bueno, pero nada, un vasito, bueno, entonces sí tenés un problema con el alcohol, pues si estamos planteando que alcohol tampoco podés, y vos me decís que no, que bueno, que no podés, es porque algo pasa con el alcohol. Sí. El alcohol está en casi todos los consumos, en la ludopatía, en la mezcla de sustancias, en las adicciones al sexo, en todas las adicciones. Claro. El tema de la ludopatía, ¿les llegaron pacientes jóvenes también con eso? Porque ahora viste que hay muchos casinos online y un montón de nenitos que gastaban fortuna de los padres en eso. ¿Eso también? ¿O no? Llegan consultas, no están llegando internaciones porque yo lo que creo es que todavía las familias no están tomando conciencia de lo grave que es. Porque cuando arrancó todo este tema de los juegos online y demás, fuerte, digamos que fue en el otro mundial, que arrancó tan fuerte, yo me acuerdo que en ese momento dije, esto en 8 o 10 años va a ser un desastre. Todavía no tenemos así una demanda que llame la atención, pero sí, por ejemplo, que me llamen por ahí para dar charlas o actividades de concientización en clubes, en colegios, porque está empezando a saltar esto que vos decís, que se endeudan, y no siempre se endeudan con la tarjeta de los padres, se endeudan con prestamistas. Entonces la cosa es complicada. Claro, y capaz que el padre piensa que con quitarle el teléfono ya está. Sí, pero juegan igual. Claro, sí. Y bueno, y hay que trabajar esto, hay todo el entorno familiar, porque nosotros con lo único que contamos para ayudar a alguien que está a consumo es con todos los grupos, todo lo que podamos poner, y con la familia. A ver, yo no puedo sacar los narcotraficantes del mundo, no puedo sacar las políticas públicas que no se hacen. ¿Con qué podemos trabajar? Bueno, que cambie algo dentro del sistema que esa persona tiene, que en general es su pareja, su familia, sus hijos, sus padres. Y bueno, ahí hay que empezar a concientizar de los cambios que tiene que hacer la familia. Tengo una pregunta que, si no me la sabes responder, no pasa nada. Ahora que mencionas esto de los narcotraficantes, o sea, no sé si es que hay más consumo de un lado o del otro, pero a veces se cree como que las personas más humildes o las personas que están en la calle y eso consumen mucho más, porque capaz que los ves siempre con una caja de vino Toro y esas cosas, pero en realidad por otro lado, las personas que más dinero tienen también tienen acceso a cosas de mejor calidad, por así decirlo. Por lo menos lo que viene en tu centro o lo que crees vos, ¿el consumo es el mismo en los dos ambientes o hay alguno que es peor que el otro? Peor en cuanto que hay más cantidad. Claro, sí. O capaz que las personas más humildes consumen algo que está mal o procesado mal, no sé bien cómo funciona. Desde ya consumen distintas calidades. Claro. ¿No? Entonces es más destructivo lo que consumen las clases muy bajas. De hecho, el Paco está instalado en las zonas de mayor vulnerabilidad y el Paco es mortal, el Paco destruye, el Paco te mata. Se tratan de cuidar de no llegar al Paco. Claro. No hay censos en Argentina desde hace muchos años. Hace mucho tiempo. Otro punto más te da, no solo entre clases sociales, sino entre varones y mujeres. Eso también. Nosotros tenemos en este momento un grupo muy grande de mujeres, que es rarísimo. Hay comunidades que ni siquiera aceptan a mujeres, porque el 20% de mujeres pedir ayuda.
No es que el 20% de mujeres consumen, la verdad es que no lo sabemos. No, y hoy o sea, no quiero decir algo, porque la verdad que no lo Sí. sé en datos y en porcentajes, pero hoy yo salgo al boliche o algo y veo muchísimas más mujeres fumando y tomando que hombres. Tomando, no sé, porque un vaso en la mano tienen todos. Sí. Pero fumando, por lo menos, es como que las mujeres lo veo mucho más que en hombres. Lo que pasa es que la mujer, si hay discriminación y hay estigmatización en la adicción, en la mujer hay el triple. Claro. Porque sos mujer, porque sos madre, porque no tenés con quién dejar a tus hijos si te internas. Claro, Y ese es otro gran problema. Claro. Esto tiene que ver con nada, con una cuestión social, Sí. de patriarcado, de Sí. que el hombre es interno, o desaparece, o se abandonó a los hijos, pero la mujer, consumiendo y todo, se termina haciendo cargo de sus hijos como puede. Entonces, pensar en una internación, en pedir ayuda, y aparte esto de esconder y de que no se sepa, porque se siente mucho más juzgada, y de hecho es mucho más juzgada que un varón cuando consume. Claro. Entonces no piden ayuda en la mayoría de los casos. Por eso tenemos un porcentaje bajo, pero no te podría decir que hay un censo nacional, una estadística nacional de qué porcentaje de mujeres hay con una adicción que no piden ayuda porque no tienen dónde ir o no tienen con quién dejar sus hijos. Muchas veces llaman pidiendo ayuda y el tema es los hijos, que no tienen quien se los cuide. ¿La mujer se da cuenta antes de que tiene una adicción que el hombre? No, ninguno se da cuenta. La negación es una característica de la adicción. Es una característica, niego que tengo una adicción hasta que las consecuencias que tengo por el consumo me llevan a tener que tomar una decisión. Claro. Nadie es que un día dice, uy, yo esto no lo estoy pudiendo manejar y tengo que pedir ayuda. Claro. La verdad es que cuando la enfermedad ya se empieza a instalar, parte de lo que empieza justamente a generar es la negación. Yo lo manejo, porque ya te dije que mi cerebro quiere eso y quiere que lo consiga sin mucho problema. Entonces empieza a esconder, a ocultar, a autoengañarse. A veces digo, no te estás mintiendo a vos, se está mintiendo. Sí, porque se tiene que convencer. Entonces, ahí es donde trabajamos con las familias. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo por esto? Bueno, no, sí, peleamos, discutimos, que esto, que lo otro. ¿Cuántas veces pelearon y discutieron porque desaparece 2 días, porque se gasta la plata, porque llega y está hecho un desastre? Y bueno, algunas veces, ¿cuántas? 2, 5, 10, 100. ¿Cuántas veces más vas a seguir discutiendo? Claro. Y va a seguir pasando lo mismo. Y una familia que tiene un hijo que ven que está con adicciones y que quiere ayudarlo y lo lleva a recuperación y todo eso, pero después en su casa siguen haciendo chistes con el consumo, o incluso ellos también siguen tomando alcohol o consumiendo algo. Eso no es una familia que esté realmente como dispuesta a ayudar a su hijo. Claro. No, totalmente. Por eso es importantísimo trabajar con las familias. Nosotros trabajamos muchísimo con las familias. Muchísimo, y a mí eso es lo que me gustó mucho de empezar a trabajar en EIRA, porque me propusieron justamente eso, dirigir el departamento de familia, y para mí es fundamental trabajar con las familias, porque es a donde este residente, cuando empieza a tener sus primeras salidas, va a volver. Así todo, con todo lo que trabajamos, un montón de veces se equivocan. O ocultan cosas que hacen los residentes para que no tengan consecuencias después en su tratamiento, como por ejemplo que pierdan salidas o que no tengan teléfono, y bueno, y es lo que hacen alianzas, lo que nosotros decimos, alianzan con ellos para esconder algo que hicieron cuando salieron el fin de semana con la familia, para, bueno, otra vez están poniéndole colchones para que no se golpee. Claro. Y la verdad es que no hay otra manera de aprender. Claro. Y puede pasar dentro de una familia que lleven su hijo a recuperación y los padres sientan tanta culpa por no haberse dado cuenta antes o por haber hecho, no sé, por haber tenido determinado mecanismo en la familia. ¿Pasa que esos padres también pueden caer en el consumo? No. No.
Sí pasa que hay que sacarlos de... A ver, las familias llegan rotas, en su mayoría, con distintas emociones encontradas. Primero por no entender muy bien por qué hice mal, cómo no me di cuenta antes, por qué no hice algo antes, si todos me decían y yo no lo podía ver. La hermana me decía, el hermano me decía, claro. Y yo lo negaba porque para mí era una locura. Bueno, la negación es un mecanismo de defensa. Si no lo puedo ver es porque no estoy preparado para eso. La culpa, yo les digo siempre que se ríen, la culpa me disculpa. Mientras yo siga parado en la culpa, no hago nada. Claro, porque ya bastante me castigo con la culpa, soy víctima. Tengo que salir de ese lugar de culpa. Bueno, hasta ayer no entendías todo esto, hoy sí. Claro. Hoy qué vas a empezar a hacer y cómo empezamos a reconstruir los vínculos familiares, porque generalmente hay peleas en las familias, padres juntos, separados, que no se ponen de acuerdo, uno le da algo y el otro se lo quiere quitar, uno está llorando todo el día porque se va a morir el hijo y el otro está llorando todo el día porque lo quiere matar, porque no entiende por qué le hace eso, por qué me hace esto. Tenés que recuperarte para que todos podamos ser felices. O sea, otra frase pesada. Sí, como, yo digo, qué pesado que le digas eso porque a es tu como hijo. que le insertás que de él depende la felicidad de toda la familia. Exacto, y está instalada esa creencia. ¿Cómo yo voy a poder ser feliz? Hermanos que se sienten abandonados, porque la mirada está puesta en quien consume. Claro, es como que todos los humanos tenemos como un grado de egoísmo que no nos permite capaz ver que no está consumiendo porque te lo hace a vos, o que no le está dando más atención al otro porque no te quiere, sino que porque hay algo que está llamando más la atención. Sí, sí. Igual los hermanos, a mí me encanta cuando están los hermanos en los grupos, porque es como que los bajan a los padres a la realidad, porque son los primeros observadores en general, de ver esta codependencia y esta obsesión por ese hijo o hija en la que no dejan de mirar, y de tratar de evitar todas las posibles recaídas que pueda tener, del control. Llegan hipercontroladores, ¿no? A dónde sale, a dónde va el teléfono, le ponen el teléfono para seguir la ubicación, y nada de eso logró que pueda parar de consumir. Entonces, es peor incluso a veces, ¿no? Sí, es lo mismo, así consumiendo igual. Sí. Va a aprender maneras más ingeniosas de mentirte y engañarte. Claro. Es como que pasa a otro nivel de experto. Claro. Sí. Soy experto en esto. Claro. Entonces, y además que no consiguen nada, ya lo vienen comprobando. Pero desactivar ese mecanismo que tienen de querer controlar y ver y saber por miedo, que es comprensible, por miedo a que se mueran. Claro. Porque sí, en un consumo pueden matarse. Sí. Y de hecho muchos mueren. Sí. El tema es que no lo puedo evitar de esa manera. Sí, aparte de cualquier manera, no siempre quizás un suicidio, sino que, no sé, manejar borracho. Exacto, manejar, cruzar, no sé. Sí, o meterse en una pelea borracho. Selectivo, pelearme. Sí, claro. ¿Sí? O porque una sobredosis, una mezcla de cosas. La cocaína produce mucho lo que se llama aneurisma aórtico en chicos muy jóvenes con dilatación de aorta y llegan a las guardias donde les preguntan, ¿consumiste? No, hasta que empiezan los médicos, avísame, vean si consumiste, pasa esto, y empiezan, bueno, sí, consumió tantos gramos de esto, tanto del otro, porque se mueren en la guardia. Bueno, a mí me ha pasado de escuchar gente cercana, o en fiestas y eso, que es como que llevan, no sé, algo para consumir, en este caso una pastilla, ponele. Y es como que entre el grupo ya se avisa y dicen, si me ves que me está dando un ataque de pánico, o si ves que estoy, no sé, convulsionando, lo que sea, tenés que darme agua o llamar, como que qué mal que estamos, que está todas estas generaciones, que encima se creen como que saben lo que les va a pasar e igual lo hacen. Sí. Primero, qué peligroso, también para todas estas fiestas donde pasa esto, hay muy poca información, y también eso es porque la persona, si sabe que lo que está consumiendo o lo que le puede llegar a pasar, lo puede llegar a matar esa noche,
eso es por vacío emocional, o sea, eso es porque realmente... Claro, yo ahí me preguntaría eso, ¿qué es lo que pasa en la juventud o en esta, porque la mayoría de los que hacen para estas cosas con pastillas Sí. y eso suelen ser más jóvenes, no tan jóvenes. Sí, quizás de los 15 a los 40. Sí, Sí, ya no tan sí, jóvenes, pero ¿qué propósito hay en sus vidas? ¿No? ¿Qué me mueve a levantarme cada mañana? ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto aprecio las cosas que hago? ¿Cuánto siento que yo valgo para los demás? Porque estoy poniendo sí en juego mi vida en cada una de esas cosas. Y, y qué poca conciencia que hay alrededor, pero la conciencia no la voy a adquirir por información, porque si hay algo que tienen los chicos de hoy, sí, es es información fácil, información. tal cual. Por es eso verdad. digo, yo no hablo de droga porque me agarra alguien, cualquier adolescente, y sabe 10 veces más que yo de droga. Sí, es verdad. Entonces nunca voy a discutir con alguien de drogas. La prevención viene por otro lado y viene por esto de qué propósitos le damos, qué otras maneras de divertirse. La prevención arranca cuando tu hijo nace. Claro. Es en las familias. En el En el discurso. jardín, en cuando empieza a sociabilizar, en las cosas que yo le voy proponiendo, en el tiempo que voy dedicando, no en el comprar todo el tiempo, sino en el estar o en estas cosas que van a quedar, que no lo pasemos a cosas, Claro. todo está cosificado. Claro, porque esto que hablábamos recién del control que ejercen las familias sobre tal chico, pasa lo mismo con la sociedad. Es como que lo que pasaba en pandemia. No podés salir de fiesta y se hacían un montón de clandestinas. Es como Sí. que te prohíben, pero aún lo haces porque querés como está esa rebeldía que querés demostrar que puedes hacer todo igual aunque no te dejen. Es que la transgresión va a estar en el hombre, generalmente está en el hombre como en el ser humano, y bueno, y la adolescencia es una característica. Claro. Voy contra las normas, quiero transgredir. No puedo ir contra eso como padre, pero voy a tener que ser más ingenioso para ver qué le ofrezco. Claro. ¿Qué le ofrezco? A ver, no, porque si van a la matiné, 12 años, que van a la matiné, que van a la 12 años no necesitan ir a una matiné. Sí. No necesitan una previa o pre, o ya ni sé cómo se llaman a esa edad las fiestas que van cambiando de nombre. Pero ¿qué le estás ofreciendo a cambio para que hagan otras cosas? Claro. Para que se puedan divertir igual. Que no sea de noche, que no sea en lugares que parecen boliches, donde esconden entre las plantas y van a tener acceso a bebidas alcohólicas, porque lo hacen como primeras experiencias, pero bueno, creo que como comunidad, esta es una enfermedad que surge, la comunidad, y como comunidad tenemos que empezar a buscar nosotros la solución, ¿no? Porque esto aumenta, incrementa año a año el consumo, el porcentaje de consumo en el mundo. Esto es una gran pandemia. Claro, eso te iba a preguntar, porque la otra vez yo hice una entrevista sobre trastornos alimenticios y en un estudio que habíamos visto, Argentina estaba dentro del top 3 del mundo, o sea, con personas con más trastornos alimenticios. El tema de la adicción es en todo el mundo, ¿no es? Es en todo el mundo. Claro. Vamos parejitos. Eso, no es que Argentina sobresale un poco... Okay. Es en todo el mundo. Y la combinación de consumo y trastornos alimenticios está muy relacionada. Es terrible y es dificilísimo de tratar. No sé si lo ven en su fundación, pero ahí en las redes se ve mucho también que capaz que ven a una mujer muy flaca y dicen, no, esto es porque está pasada de falopa, porque no para de consumir y no sé qué. Eso también se ve mucho, o sea, hay casos de personas que también consumen para llegar a determinado físico, o eso es como que... Me parece que si empezaron por eso es porque ya hay algo que está mal dentro, claro, ¿no? totalmente, si yo empiezo a consumir determinadas sustancias porque quiero estar delgada, ya tiene que ver algo con la percepción de mí misma, mi autoestima, qué es lo que yo considero que es valioso de mí, para recurrir a algo así, y muchas veces sí queda la adicción instalada. Claro. Y sí, como que fue la única solución que tuve, o sea, la única herramienta que tuve para llegar a eso. Sí, claro. Pero el problema ya viene de antes. Realmente sí. ¿Cómo puede hacer una persona, cualquiera, o sea, dentro de una familia o dentro de un grupo de amigos,
para empezar a observar y para darse cuenta que alguien del grupo o de la familia está teniendo problemas con el alcohol o con alguna sustancia. ¿Qué cosas básicas hay que observar para estar atento y para darse cuenta? La verdad es que la mayoría de las veces nos damos cuenta. El Sí. tema es qué hacemos, Claro. porque nadie hace nada. Sí, o le decís, che, te está tomando un montón. Sí, o le decís, che, estás tomando un montón. No, hoy nada más porque nos juntamos, porque es un asado, porque es esto. Pasa lo mismo con la violencia, ¿no? Con la violencia de género, donde no decimos nada y vemos situaciones. Sí, tal cual. La verdad es que sí, alguien que... El problema no es alguien que consuma o que tome algo en alguna reunión o algún lado y alguna vez se pase de mambo, sino que lo haga reiteradas veces, que vos veas que esto pasa, que hay determinadas situaciones donde si no hay alcohol o no hay algo en la reunión, esta persona se queda un rato y se va, porque Claro, resulta se aburre. aburrido. Bueno, eso es algo que llama la atención. Sí. Ya empieza a llamar la atención. El tema es qué puedes hacer con esta persona, en lo posible decírselo, que te estás dando cuenta, Sí. tienes un problema con esto. Y por ejemplo, si una persona, porque esto capaz que es algo que tenemos erróneamente, o sea, una creencia errónea que tenemos, si una persona toma alcohol y se emborracha muy rápido, o siempre, como que siempre termina hecho pedazos, borracho y eso, a mí por lo menos me pasa que cuando veo eso digo, para mí este tiene problemas con el alcohol porque le pega de una manera increíble. Pero quizás hay otra persona que toma todo el tiempo y que no le pega de esa manera, pero que también puede estar generando una adicción. El nivel de borracho, o sea, ¿influye o eso depende del sistema inmunológico de cada uno, de cómo lo...? Yo creo que tiene que ver con el nivel de tolerancia Claro, que tengas. capaz de tomar playito y claro. Hay gente que no toma nunca. A ver, si estás acostumbrado a tomar... Sí, yo me tomo hoy un vaso y quedo por de eso, cama. hay gente Sí. que no toma nunca y tomó esto para un brindis y te quedaste ya Sí. medio mareado. La gente que se rompe todos los fines de semana tomando y algún problema tiene, no sé si es alcohólico o no, pero no es, a ver, No es normal. no es normal, es necesario que salgas todos los fines de semana y no te acuerdes al otro día ni siquiera de lo que hiciste, de lo que pasó. Sí, o que saliste. Claro, o que sepas que te pega de determinada manera y lo sigas haciendo. Sí. Claro. Entonces, sí, ahora, si es porque alguien es alcohólico y cuando toma le hace efecto más rápido, menos o no, se va desarrollando tolerancia. Claro. Se va con todas las sustancias, por eso cada vez necesito más para lograr un efecto parecido, porque nunca va a ser el mismo al que sentí la primera vez. Claro. Mi cerebro siempre sigue buscando ese efecto que yo sentí esa primera y única vez y nunca más lo voy a volver a alcanzar. Claro. Nunca vuelve a ser como eso. No. Nada, ninguna Entonces sustancia. siempre queda un poquito de ganas. Claro, claro. En los jóvenes lo que más ves es que llegan por sustancias, por marihuana y eso, o también por alcohol. Las dos. Y cocaína. Hoy hay mucho consumo de cocaína en chicos muy jóvenes. Tremendo. Arrancan muy chicos, ya tienen contacto con la cocaína. Cuando hace 20, 30 años atrás, el contacto con la cocaína tal vez arrancaba después de los 25, 28 años. Claro. Hoy en la adolescencia, cualquiera consigue lo que quiera hasta por delivery. Sí. Sin plata. Sí. Y más peligroso aún porque puede estar consumiendo cualquier cosa. Sí. Es un tema muy interesante, como para seguir hablando de cualquier cosa, pero para ir cerrando, ¿cómo puede hacer la gente que quizás lo escuche o lo vea después para saber bien cómo funcionan dentro de su fundación? O para contactarlos, o para ver qué modalidades tienen, si tratan siempre de la misma manera a cualquier persona que ingresa, o si hay tratamientos personalizados, ¿cómo funciona bien la fundación? EIRA funciona con un sistema de internación. Van a tener un periodo de internación que va a depender del proceso de cada residente. Claro. Que es lo que yo te decía antes. Hay gente que viene y adhiere a la estructura y cumple y se esfuerza y está. Hay gente que tiene más resistencia.
hay gente que arranca bien y de golpe quieren abandonar y bueno, van a ir teniendo sus picos, van a tener sus grupos, grupos de escritura, talleres, mucho deporte. Eso ofrece que para mí es buenísimo. Sí. Tienen natación, vóley, fútbol, pádel, clave. Muchísimo deporte, porque empezar a poder segregar distintas hormonas y neurotransmisores a través de la actividad física es buenísimo. Se les hacen los estudios médicos y todo eso que se tengan que hacer, ¿no? Obviamente los evalúa un psiquiatra, un equipo de psicólogos y los operadores, que son los que están con ellos la mayor parte del día. Y está el equipo de familia, que son los que vamos a ir acompañando a las familias en todo este proceso y en los cambios que se van a ir generando, en las cosas que van a ir enfrentando, en muchas situaciones que seguramente salgan a luz y que estuvieron tapadas o silenciadas durante muchos años, de las que no se hablaban y que tienen que empezar a hablar o a ver cómo las van a hablar, a dejar de ocultar. Y entre otras cosas, algo que sí me gustaría decir es que aquellas personas que tengan un familiar, una pareja, un hijo, que vean que está complicado y empiezan a tener esta duda, que busquen ayuda para ellos, no para su familiar. Que primero busquen ayuda, tengo que buscar ayuda para mí. Claro, para poder después atravesar eso. Porque no sé cómo acompañar, no sé qué hacer, y ahí es donde me equivoco. Le consigo trabajo para que esté ocupado, con lo cual ahora no solo va a consumir, sino que va a tener un tiempo ocupado para dejarnos contentos y va a tener plata. Tal cual. Para consumir. Lo voy a llevar y traer a todos lados porque me da miedo que le pase algo si va solo. Con lo cual el mensaje que le doy es: sos tan inútil que yo te tengo que llevar y traer a todos lados. Pues no puedes ni moverte solo. Se va a activar el control todo el tiempo, lo voy a querer tener encerrado. O lo voy a querer mandar a vivir a otro lado, porque si se sale de la junta que tiene, y va a encontrar otra junta en otra parte, porque lo que está buscando es sustancia, no personas. Sí, y validación también del grupo en el que esté. Tal cual. Aunque llega un momento en la adicción que ya la validación no me importa. Lo que me importa es consumir. Y yo me voy a juntar y me voy a acercar donde consiga, donde comprar, donde vender, donde conseguir plata para consumir. Entonces, lo principal es que las familias busquen ayuda, que las parejas busquen ayuda. Las mujeres tenemos principalmente tendencia a ser codependientes y de alguna manera, sin darnos cuenta, sostener el consumo. Sostener a través del control, de manejarle la plata, de cada vez que queda roto, tirado por alguno, ir a buscarlo, traerlo, bañarlo, cuidarlo. Y todo esto lo único que hace es favorecer a la enfermedad. Puede pasar que tienen algún paciente o adicto, no sé cómo le llaman, que supuestamente se recupera, sale y vuelve a caer. Y así reiteradas veces. ¿Hay un límite? O sea, no hay un límite. Mientras no transgreda adentro de la fundación y las recaídas sean afuera, lo que se empieza es a trabajar de distintas maneras. Primero a trabajar la recaída. ¿Qué les genera la recaída? Y ellos empiezan de entrada a percibir cuando están en riesgo de recaída y a trabajar sobre todo en las personas que recaen muchas veces. ¿Por qué no piden ayuda? ¿Qué pasa que se siguen resistiendo a pedir ayuda? ¿Qué pasa con la omnipotencia que siguen manejando, donde se creen que todavía pueden manejarla? Hasta llegar al punto donde no. Y tienen personas que quizás no piden ayuda porque sienten que no tienen como el dinero o la posibilidad de acercarse a pedir ayuda. Sí, en general EIRA es una comunidad muy abierta, se ofrecen becas todo el tiempo, hay un compromiso con las becas, porque tiene que haber una retribución de esa beca que te estoy dando en algún momento, porque tiene que ser así para que funcione, se valore y se funcione. Y además es cierto, para sostener todo un sistema de profesionales que somos
más de 80 Claro. que trabajamos que hacen que esto funcione. Sí. Los tratamientos en adicciones suelen ser caros porque necesitan de muchos grupos interdisciplinarios para atender una patología, como Claro. con casi todas las enfermedades de salud mental. Y así que sí, se acercan a pedir ayuda de distintos lugares. A veces lo que no se consigue es que el residente quiera. Claro, En o que lo algunos mantenga casos en el tiempo. están judicializados, en otros casos no está la judicialización, y si no tienen la voluntad de internarse, no se los puede internar. Siempre lo mejor es que tengan la voluntad de hacer un tratamiento. Claro. Porque jugamos ya con algo a favor, que la persona quiera. Totalmente. A veces, para resguardar su vida, es necesario que lo judicialicen. Sí. Porque se van a matar. Claro. ¿Y ahí reciben ayuda del Estado? No, no, nosotros no. Claro, ok. Nada. Está Cedronar, que yo no sé qué instituciones hoy en día está sosteniendo Cedronar. Bueno, y siempre está NA y AA, que es Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, donde realmente tiene que haber una gran decisión, porque son muy buenos, funcionan hace muchos años, pero tiene que haber una gran decisión. Decisión, no digo voluntad, porque no existe la voluntad en la adicción. Okay, no hay voluntad. No. La diferencia entre un hábito y una adicción es que en el hábito yo tengo voluntad de construir, claro, y con voluntad lo puedo sacar también ese hábito, claro. Si es un hábito que me está perjudicando. En la adicción la voluntad por el consumo termina destruyendo todo mi aparato volitivo que está en la parte frontal del cerebro. No tengo voluntad. Hay que construir la voluntad y lleva mucho tiempo. Sí, como que la rompiste. La rompiste, no la dejaste nunca que se desarrolle. Sí. No fue protagonista nunca. Exacto, no fue protagonista nunca. Entonces no hay voluntad, por eso cuando les dicen poné ganas, poné voluntad, a ver, no hay voluntad. Puede estar la decisión y la decisión le sirve para pedir ayuda. Claro. No puedo con esto, ayúdame. Claro. No puedo, me estoy volviendo loco, estoy pensando todo el día que lo único que quiero es irme de acá, busco excusas para irme. Porque a veces no identifican las ganas de consumir, sino que quiero dejar el tratamiento, porque quiero trabajar, porque quiero esto. Y son excusas porque no va a poder sostener el trabajo, porque ya no pudo. No va a poder sostener su pareja porque ya no pudo. No va a poder sostener sus vínculos porque ya no pudo antes. Y no va a poder ahora porque todavía está en el segundo escalón del tratamiento. Claro. Muchas gracias, Gaby, por todo lo que nos compartiste. Por darme el lugar para venir y para sumar este capítulo al podcast. Y bueno, ojalá que las cosas cambien o que se pueda ir generando más conciencia en uno mismo, o sea, cada persona que lo escuche también, y en la sociedad colectiva. Ojalá, porque si no siento que puede ir empeorando cada vez más. Y bueno, y ahí es como que no sabemos a dónde podemos terminar, pero gracias por todo lo que nos contaste y por el trabajo también que hacen en la fundación y lo que comparten en redes y las charlas que das también, que es muy importante. O sea, a veces son como pasos chiquitos o cosas chiquitas, pero que van de a poco sumando y sí o sí generan un cambio. Así yo la idea que tengo, o el anhelo que tengo, hoy es un propósito en mi vida, y a veces estoy cansada, pero llego allá y me llena el alma, que me pidan ayuda o me llamen, o mucha gente me consulta por redes a mí, por ahí, porque escucho algún video o algo. Es que todo el trabajo de recuperación no es solo para el adicto. Las familias, más allá de que su adicto se recupere o no, salen enriquecidas y renovadas, porque empiezan a trabajar sobre ellos mismos, sobre sus propios vínculos abusivos, sobre la falta de registro, la falta de cuidado que tienen desde hace años sobre ellos, porque estoy tanto mirando a mi adicto y viendo qué es lo que hace, que me olvido de mí. Me olvido de cuidarme, me olvido de cómo hablo, de con quién me vinculo, de divertirme, de reírme, de todo. Entonces, en los procesos, todos recuperan algo de su vida. Qué lindo eso. Gracias, mi amor. A vos.